Muy bien. ¿Quién es Paris Grau? Pues Paris Grau, si tuviéramos que definirlo, es padre, es de 3 niños a día de hoy, es marido, es hijo, es hermano, tío también, porque tengo sobrinos. O sea, hay una faceta familiar que yo creo que es la que me marca y al final el entorno familiar hace muchísimo. Y luego hay una parte, obviamente, pues que también es la cuestión laboral y de estudios. Pues es politólogo, eh, máster en comunicación política y luego también uno en comercio, venta online, porque me he dedicado, ahora estoy en la política, pero anteriormente me dediqué a otras cuestiones que podremos ir ahondando. Entonces, pues muchas facetas que conforman a la persona, no es solo una cara, ¿no? Y cada uno se conforma de distintas áreas y distintas vertientes. Y ese es Paris Grau, pues en la parte laboral, que a día de hoy está en la política, aquel que es profesor asociado de ciencia, de sociología política y de comunicación política, y toda la parte familiar. O sea, ese es el que acaba conformando, ¿no? Muy bien. ¿Y alguna película o algún libro o alguna serie que actualmente estés viendo y que nos quieras recomendar? Pues mira, series y pelis no me da la vida. Como te decía, 3 hijos no dan, no dan. Te trabajo y los 3 niños no dan. Entonces cada vez que me siento en el sofá, me duermo. Pues ya he decidido que mejor no encender la tele porque entonces me da rabia. Sí, veo pues películas infantiles de Disney, sí, estas las estoy viendo, pero recomendables todas. Pero sí que es verdad que cuando puedo leo, que Ujú. normalmente es cuando cena mi hijo mayor. Entonces tiene 2 años y medio, y mientras él cena, si puedo me siento con él y leo un poco, porque él está pues comiendo tranquilamente. Y lo que estoy leyendo justamente ahora es Prohibido repetir, de Gregorio Luri, sobre temas el sistema educativo en Cataluña, Ujú. y también a nivel nacional, España. El fracaso escolar, políticas mal llevadas, la mala gestión educativa de este país, etcétera, etcétera. Que es un tema que a mí me preocupa, no solo por los 3 niños que tengo, sino también porque creo que es un reto a nivel nacional abordar la cuestión de la educación. Claro. Yo creo que hay una serie que a todo Ujú, politólogo que sea un friki de la política, ujú. que es el ala oeste de la Casa Blanca, perdona. Em, ¿Tú la has visto? Sí, la he visto, sí. Sí. ¿Y cómo la ves? ¿Es realmente eso, la política? Te diría que es verdad que además ya tiene unos años, pero refleja bastante bien, y es verdad que es la política americana, Ujú. que a veces nos miramos en la política americana y nuestro día a día. Yo vengo de la política municipal, estoy en la política municipal, entonces ahí hay un salto. Reflejaría bastante lo que a lo mejor es un gabinete de presidencia. Es verdad que en este caso pues, es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero el día a día de un gabinete tampoco es House of Cards, Vale. es decir, no es la espectacularidad de la House of Cards, la americana, porque luego está la británica, que es más antigua, que es inspirada en un libro de un ex asesor de Thatcher. Ujú. Y esa yo creo que la británica pues tiene como su gracia y refleja bastante lo que sería a lo mejor también un gabinete o lo que es la relación dentro de los diputados y demás. Pero hay una que yo creo que es bastante, me pareció interesante, que es Borgen, una serie Sí. danesa, que refleja muy bien lo que es la vida privada de la primera ministra, su situación familiar, separación, los niños, eso cómo se compagina con la vida laboral, con la vida política, la relación con tu equipo. Y yo creo que eso humaniza bastante la política, porque muchas veces pensamos que es Bota Juan, que sería la Sí. serie española, ¿no? Que es más chiste, que no Claro. es eso, o sea, no es eso la política ni lo que vivimos en los equipos, porque hay grandísimos profesionales, hay muchísima gente que está dedicada horas y horas y horas de su vida y de su día a día, haciendo jornadas interminables, dedicando muchísimo tiempo a leer informes, a preparar informes, a buscar información, a cotejar datos, a hacer preguntas al gobierno, a estar pisando la calle, buscando los temas, tratando con los ciudadanos. Hay muchísima gente que dedica muchísimas horas y ha dedicado muchísimas horas a prepararse para poder prestar este servicio. Entonces no es la guasa de Botajuan ni tampoco es el espectáculo de House of Cards, ¿no? Y más aquí, pues lo que digo yo, la política municipal, que a veces es menos espectacular que lo que sería la vida o la política parlamentaria o en el Congreso de los Diputados, sobre todo en estos momentos. Muy bien. Recordemos, Paris, tú eres jefe de gabinete
del portavoz municipal del Partido Popular de Barcelona, Dani Sirera. Así es. ¿Qué es un jefe de gabinete? Pues hay distintas definiciones, aproximaciones, y que invitasteis, estuvo aquí Toni Aira Sí. sentado, que sacó su libro, y no hay muchísima literatura, él además lo indica, ¿no? En el libro no hay literatura sobre el jefe de gabinete. Se ha escrito, como decía que soy un profesor asociado y una de las asignaturas que doy es comunicación política, tengo manuales de comunicación política y opinión pública, y vas a Amazon, a la Casa del Libro, donde quieras, y hay a patadas. Todo el mundo ha escrito un manual, un pequeño manual, unas instrucciones, hay webs, hay una barbaridad de blogs, espacios en los que se define el jefe de comunicación, el departamento de comunicación. Asesores, barbaridad de escritos sobre qué tipo de asesores hay, el económico, el de urbanismo, qué áreas lleva, etcétera. Pero o secretaría, da igual, cómo debe ser. Pero cuando buscas a un jefe de gabinete, ¿quién es el jefe de gabinete? ¿Qué es? ¿No? Porque hay distintos jefes de gabinete, que también indica Toni Aira. Entonces es un poco difícil, creo yo, dar una única definición. Yo puedo contar lo que a mí me toca vivir, ¿no? Y cómo intento encarar el mandato o el trabajo que se me ha encomendado, que a lo mejor no tiene nada que ver con un jefe de gabinete con los que yo trato en mi día a día, que son de los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona, ya sea de Junts, de Esquerra, del Partido Socialista. Son totalmente distintos, a lo mejor, las funciones que tienen. Y me doy cuenta cuando hablo con ellos que son distintas, ¿no? Por la realidad del partido, por la situación del grupo municipal, por el equipo que tienen, por el concejal por el que trabajan. Y eso pues define muchísimo la tarea de un jefe de gabinete. Claro, al final, este libro que mencionabas, París, de Toni Aira, nos habla de que hay tantos jefes de gabinetes como líderes hay. Exacto. ¿Cómo es la relación con el líder? La relación, en mi caso, Sí. y yo creo que es la que intentamos que se transmita y debería ser, es una relación de confianza, de transparencia, de contacto constante. O sea, hay veces que, pues en mi caso, no estoy con Dani Sirera, pero porque muchísimas veces estoy o sea, casi siempre estoy en el despacho, ¿no? Pues sentado con el equipo, repasando con el equipo. En ocasiones le acompaño a algunos actos o algunas reuniones, pero intentamos que cada uno tenga también su espacio para poder pues, estar con Dani, acompañarle en las sectoriales. Pues hay un tema de urbanismo, pues que el asesor de urbanismo esté presente en esa reunión. Porque el valor que yo aporto es estar con Dani, es cierto, y puedo comentar algunos temas con él y conocer las distintas realidades que en mi día a día pues, no puedo llegar a conocer porque me supera todo lo que nos llega. Pero el que va a recoger muchísimo mejor en la problemática o puede dar soluciones o propuestas es el asesor de la materia, ¿no? Entonces, intentar dar juego también es importante. Y la relación que tiene que existir también es de confianza con el resto del equipo. O sea, no se entiende que exista una confianza entre el líder y el jefe de gabinete y no exista una confianza o una buena sintonía entre el jefe de gabinete y el resto del equipo, ¿no? Teniendo en cuenta que son relaciones humanas y que en los equipos pues hay momentos de tensión, de alegría, y que al final las relaciones humanas hay que gestionarlas, ¿no? Que no es fácil. Y en este caso nosotros tenemos un equipo de unas 30 personas, 32. Y eso con perfiles distintos. Sí, ¿y cómo os coordináis entre vosotros? Porque entiendo que cada uno va a tener una función diferente. Exacto. Y unas cualidades diferentes, que por eso se han escogido estos perfiles. Exacto. En mi caso, para empezar, y no me sabe mal ponerme delante, pero vamos a empezar como está Dani, que es el líder político. Vale. Luego está en la estructura, si hacemos un organigrama, tendríamos también a los concejales, que en este caso en el ayuntamiento hay 3, y cada concejal tiene un área repartida de trabajo, entonces su dedicación tiene que ser ese área, y además también tiene partes de la ciudad, es decir, distritos a los cuales debe dedicar su tiempo, estar en contacto con los vecinos, recabar información, etcétera. A partir de ahí ya viene toda la estructura técnica. Los anteriores son políticos, elegidos por la ciudadanía, y luego venimos el equipo técnico, el personal eventual, aquellos que se conoce como elegidos a dedo. Sí. ¿No? Pues ahí estoy yo y unos cuantos más en el grupo. Y a partir de ahí generamos distintos departamentos, cada departamento con un responsable, y de cada responsable o dentro de cada departamento tenemos otras personas que trabajan en favor de esa área, ¿no? Después tenemos el departamento de comunicación,
dedicado a todas las cuestiones, redes sociales, relación con los medios, prensa, notas de prensa, temas del día, preparar ruedas de prensa, posibles temas que puedan estallar, pues estar preparado. Ahí también tenemos toda la parte de vídeo, mensaje, pues todo lo que sea, foto, vídeo, editar. Ahí está, tenemos en este departamento, tenemos toda la parte de asesores entendidos como aquellos que prestan apoyo en temas concretos. Vale. Decía, ¿no? Urbanismo, economía y demás, son expertos en la materia, ¿no? Pues en economía tenemos una doctora en economía. En urbanismo tenemos un arquitecto. En temas sociales tenemos una persona que está dedicada a la judicatura, pero en temas sociales. En temas culturales, una persona que ha trabajado fuertemente en las cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, un experto de esa materia. Y ellos están liderados por una persona, uno de los asesores, que asume ese rol de hacer que su día a día y su labor como asesores funcione. No tendría ningún sentido que fueran por libre, cada uno haciendo sus cosas sin hablarse, y que cada persona del equipo, que ya te he dicho, hay 30 y pico, vayan pidiendo, porque entonces sería un caos. Eso tiene que estar bien ordenado. Luego tenemos un departamento de secretaría que presta servicio y apoyo administrativo, agenda y relación pues también con la administración cuando hay cuestiones de protocolo, para los concejales, en especial para el presidente del grupo, que es Dani. Luego tenemos un departamento de organización, todo lo que supone logística, movimiento de Dani, eventos, actos, presencia de Dani en actos, organizar actos, convocar a la gente. Y luego tenemos toda la parte de territorio. Territorio es 10 distritos de la ciudad de Barcelona. Tenemos 18 personas en los distritos repartidas, y esa gente tiene que estar en contacto con la ciudadanía, con las entidades, con las organizaciones vecinales, reportar posibles problemas y eso traducirse en acción política. Presencia en calle a través de carpas, a través de buzoneos, visitas de Dani a los vecinos, visitas de los concejales a los vecinos, temas que sean sectoriales, pongamos que se quiere realizar una obra en no sé qué distrito, eso afecta a la persona que lleva urbanismo, al concejal que llevaría temas de urbanismo, al asesor que lleva los temas de urbanismo, más a la persona que está en ese distrito, al consejero, que debe estar atento a la problemática. Y eso al final, pues hay una persona que debe ir velando para que estos 18 se muevan y nos vayan reportando también, ¿no? Mucha responsabilidad, ¿no? Sí. O sea, y nosotros somos el penúltimo grupo. Imagínate los otros grupos que tienen muchísima más gente a la que coordinar y a la que dar trabajo día a día para que el proyecto político que ellos representan tenga una mayor presencia. 2, sean conscientes de la problemática de la ciudadanía para ir dando respuesta. Claro, No es fácil. al final la capitalidad de Barcelona te da mucha más amplitud a la hora de trabajar, Sí. y a la vez también más problemas o más responsabilidades. Sí. Al final Porque Barcelona no es lo mismo jefe de gabinete de un ayuntamiento mediano o pequeño que es el jefe de gabinete de un líder político del Ayuntamiento de Barcelona. Y estamos en la oposición, ¿no? Exacto. Pero es verdad que en los distritos de Barcelona, el más pequeño, si no voy equivocado, tiene casi 90.000 habitantes, Claro. el distrito más pequeño. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, hay cientos de municipios en Cataluña y en España que no llegan Claro. a 90.000, ¿no? Y tienen alcaldías y tienen grupos de políticos y demás. Entonces, claro, los problemas y la coordinación de todo eso, no solo por nosotros, sino todos los grupos municipales y en ese caso también el gobierno, pues hay un trabajo detrás ingente, por parte sobre todo de los técnicos. Yo soy un técnico. Entonces, la parte de los técnicos es la que debe hacer posible que el político lleve a cabo su acción como tal. Claro, y también se entiende muchas veces el papel, ya no solamente del jefe de gabinete, del asesor como una figura política que lo que hace es estar en la sombra del político y decirle lo que tiene o no tiene que hacer. ¿Qué opinas sobre esta una opinión que está bastante extendida a nivel social en España y que al igual en otros países, como en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, tienen más normalizado? Que estamos en la sombra es un hecho y debemos permanecer ahí. No en la sombra quiere decir en la oscuridad y en la brujería. No, en la sombra quiere decir fuera de todo foco mediático, ¿no? Hoy estoy rompiendo un poco lo que en general nos pedimos entre nosotros, ¿no? Que es no aparecer. Yo, en este caso, pues cuando Dani va a algún evento y yo le acompaño,
el equipo de redes y que hace fotos y demás ya sabe que yo no debo aparecer. Porque mi presencia no aporta ningún tipo de valor, porque mi trabajo no es salir en las fotos. Ni tampoco el del asesor que va a una reunión de trabajo, porque su trabajo no es salir en las fotos, ¿no? Ni su trabajo es hacer el vídeo para las redes sociales del partido. O sea, el trabajo que hacemos es totalmente distinto. Nuestro trabajo es aportar información, datos, ayudar, acompañar, facilitar el trabajo del político. El que toma la decisión final siempre es el electo, siempre es el político. Y nosotros lo único que podemos hacer es ayudarle. Si él dice que hay que tirar recto y vemos que a lo mejor habría que rectificar, hay que decírselo. Ostras, a lo mejor no hay que ir por ahí. Pero la decisión la acaba tomando él, porque él es el que ha sido elegido y para lo que es lo que se le pide. Pero nuestra función es acompañarle. Pero no acompañarle como quien acompaña al carro de la compra. Es decir, sin sentido. No. O sea, se le acompaña con criterio, se le acompaña con datos, se le acompaña con profesionalidad. Por eso digo que los equipos es importante que estén conformados siempre por gente que sepa de la materia en la que se le está encomendando la labor. Si no tenemos un problema. Claro. ¿No? Porque poner a asesorar a alguien sobre urbanismo, sobre economía o sobre cultura y que no tengan ni la más remota idea, eso no afecta al asesor. Claro. O sea, eso al asesor es que da igual, porque el que afectará es al político, ya sea al concejal o en este caso, pues a Dani o al resto de concejales cuando tienen alguna actuación pública, alguna presencia, ya sea una intervención en un pleno o en una comisión o una entrevista, si los datos son erróneos, si la argumentación es floja o es mala, o hay una equivocación, una errata en una ley o en un nombre, no afecta. El que lleva el foco no es el asesor, porque, como digo, estamos en la sombra nosotros. El que se va a ver afectado es el político. Entonces no se mueven hilos. No. No. Yo lo que vivo no. Vale. No. Y además creo que sería feo que fuera así, porque no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo obviamente es intentar que el plan que sea, o sea, el plan que hay, trabajado con el líder político y con el equipo, se lleve a cabo. Entonces mi trabajo es, oye, que hemos dicho que la estrategia va a ser esta. Y ser pesado para que esa sea la estrategia. Si en el camino vamos cambiando, o sea, si por ejemplo yo digo, a las 9 de la mañana tiene que haber esto, y luego se cambia a las 9 de la mañana y es a las 11, es algo muy, muy banal, ¿eh? Pero, pues, bueno, es una decisión que en este caso el líder ha tomado, ¿no? De cambiar algo de la agenda. Pero mi voluntad es que eso esté en las 9 y que la gente que tiene que estar a las 9 esté a las 9. Si luego se cambia, pues no pasa nada. Pues en eso todo. O sea, nuestro trabajo es intentar llevar a cabo la acción. Ayudar a llevar a cabo la acción, que es la que lleva el político. Y no desviarnos, claro. Claro. Me viene ahora hablando de esto un nombre bastante conocido en el Partido Popular, que es el de Miguel Ángel. Uh-huh. ¿Cómo estás viviendo todo esto? ¿Cómo estás viendo toda esta polémica que hay alrededor de este asesor de Ayuso? ¿Está siendo demasiado mediático? Yo creo que él no es el mediático, sino que se le pone el foco mediático. Uh-huh. Se le busca, o sea, se le intenta buscar para que se ponga en el foco para ver si el asesor, porque es la función que tiene en ese caso, es jefe de gabinete, pero forma parte del equipo técnico, a ver si ese asesor se sale y podemos pillar a su líder, ¿no? En este caso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso me parece que no es lo que debería ser. Entonces se está poniendo demasiado foco en... Se le pone a él el foco y se le pide que se ponga en el foco, no por parte del partido, sino los medios le están exigiendo, ¿no? Que, a ver, habla, tienes que hablar, porque tienes que explicar. Y su trabajo no es estar en el foco, ¿no? Por eso intenta normalmente desaparecer o que no, o cuando están todos los medios esperando para que diga algo, no decir nada. Y si os fijáis, al final su trabajo, si veis un poco como con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en actos públicos y demás, es de cortar un poco cuando alguien está insistente con algún tema, pues avisar a la presidenta de, oye, lo mejor sería ahora ya por retirarse. Ahora a lo mejor están siendo un poco insistentes con esto. Ese también es nuestro trabajo. Claro, al igual es más tema de los medios que dan una visión que al igual no es la correcta. Su trabajo sigue siendo asesorar y acompañar a la presidenta. Y si la presidenta tiene una duda, resolverla. Cuando Dani me llama y me dice, oye, sobre este tema, yo no sé la respuesta a lo mejor. Porque es una cuestión técnica sobre la modificación de un plan urbanístico, pues no me lo sé.
Pero mi trabajo es poder avisar, hablar con los asesores y preguntarles, oye, ¿este tema cómo está? Y trasladárselo luego a Dani. Pues lo mismo hace él. Claro, Y es verdad que al ser un personaje conocido, pues llama más la atención. claro, Porque yo voy con Dani a los sitios y las cámaras no me buscan, ¿no? Porque no soy conocido. claro. Buscarán a Dani, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay esa voluntad de polemizar un poquito, de buscar a ver si se genera la fricción, a ver si hay una contradicción entre el líder y el asesor. Totalmente innecesaria, la Claro, porque verdad. al final es la confianza la base de esa relación. Exacto. Entonces, al igual se está intentando como romper, Minar, claro. claro, esa confianza para... Para desestabilizar a la presidenta, ¿no? Al Exacto, final es tu entorno más inmediato. Si a mí el gobierno, y hablo de nuestro caso, todos los días minara a nuestros asesores, pues yo tendría un problema. Entonces diría, jolín, o sea, el gobierno municipal está disparando nuestra línea de flotación con nuestro equipo de asesores para desmotivarlos, para ponerlos en contradicción, etcétera. Y eso no, ya digo, no afecta al asesor. O sea, quien acaba afectando es al líder. Por eso, y eso Miguel Ángel lo sabe. Por eso no sale. Si no, ya hubiera hecho entrevistas, hubiera dedicado tiempo a atender a los medios con toda paz y demás. Pero sabe que no es su papel, que no debe hacer eso. Y como lo sabe perfectamente, porque sabe que eso tiene una afectación a la persona para la que trabaja, intenta mantenerse en un segundo plano. claro. Que no es fácil, claro, dadas las circunstancias. Pero él se intenta mantener. Estás trabajando para el Partido Ujú. Popular actualmente, pero antes has estado trabajando también en el Ayuntamiento de Barcelona para el grupo Valens. Así es. Tienes un poquito la perspectiva, sé que Valens es más o menos ideológicamente Ujú. como el Partido Popular, pero has podido trabajar en dos partidos diferentes. ¿Cómo ha sido trabajar en relación a la comunicación política en un sitio u otro? ¿Ves diferencias? Valens, que era un proyecto que nació como tal la marca en el 2021, Ujú, perdón, en el 22, nace en el 22 y las elecciones son en el mayo del 23. correcto. Entonces hay un margen muy pequeño para crear una marca. Yo entro en diciembre del 20 en un proyecto que aún no se llama Valens, que aún lidera Manuel Valls, el ex primer ministro Ujú, francés. Me incorporo a ese equipo. Sin haber hecho yo nunca nada de política, ni haber llevado un departamento de comunicación, ni nada por el estilo. Me lo piden, pues, y me pongo a ello, ¿no? Estudio, leo, me preparo, y con el bagaje que tengo y lo que pueda saber yo de la comunicación, lo pongo al servicio del, del partido en ese momento de Valens. Y es verdad que había que hacer una comunicación totalmente distinta a la que debe hacer un partido consolidado o una marca consolidada. Cuando tienes un año y poco para posicionar una marca, un nombre, una marca Valens, un nombre que era la líder, Eva Parera, un proyecto, la comunicación política puede ser más arriesgada. Es decir, puedes apretar muchísimo más en grafismos, en mensaje, en tipología de vídeo, etcétera. Porque tienes que jugártela todo, te lo juegas a unas elecciones, o sea, tienes solo un tiro. Y en el caso del Partido Popular tiene una tradición. Tiene ya una presencia en el Ayuntamiento de Barcelona desde hace muchísimos años, en el Parlamento de Cataluña, Congreso de los Diputados, gobiernos, y eso pues obviamente imprime carácter y marca. Y lo extraño sería que nosotros desde el Ayuntamiento de Barcelona, porque además somos Barcelona, capital de Cataluña, segunda ciudad de España, hiciéramos cosas raras comunicativamente o fuéramos estridentes. No queremos ni debemos. Y tenemos un líder que es Dani Sirera, que tampoco lo es. Entonces ahí hay que aunar la voluntad del líder político, su perfil, su carácter, con una marca, que es el Partido Popular, ujú. una realidad que es la ciudad de Barcelona, sabiendo además el entorno en el que te mueves. O sea, si tu entorno, tus competidores electorales juegan muy fuerte, debes a lo mejor subir tú también y apostar fuerte. Si no hay, si el espacio está o tus competidores están flojos, tú puedes apretar, pero no puedes ser muy estridente, pues te ubicarás en la estridencia. Y todo eso hay que aunarlo, claro, con una voluntad de llegar al 2027 con un grado de conocimiento del candidato elevado. A día de hoy está en torno al 50 y pico %. Llevamos ni 2 años, es decir que
podemos estar contentos. Es el segundo más conocido, el primero es el alcalde con un 70 y pico, Dani Sirera es el segundo con un 50 y pico y el resto ya están por debajo del 40. Entonces ahí es donde tenemos que apretar, grado de conocimiento. Y hay formas para llegar a ser muy conocido que pueden ser explosivas y otras no. Puedes desnudarte, como hizo Albert Rivera en su día, ¿no? Y entonces tienes el foco y llamas la atención, pero a lo mejor lo que estás mostrando no es aquello que quieres mostrar. Y ahí tienes un problema entre el mensaje, tu forma de ser o de presentarte, qué quieres conseguir, y eso, los objetivos. Eso al final, si no está claro, tienes un pupurri que no es el bueno. Claro, a lo mejor Valens, al ser un partido más joven, más nuevo, sí que podíais apuntar a estrategias más arriesgadas comunicativamente. Podía ser más gamberro. Exacto. ¿No? Porque te lo permitía el espacio político, te lo permitía el momento electoral y te lo permitía el tener 1 año y poco de vida sabiendo que había un tiro. Pues podías arriesgar. Podías ir a una casa de ocupas y enfrentarte a los ocupas. Sin escoltas, sin policía ni nada. Podías hacerlo. Podías montar un acto delante de una casa ocupada y tener que llegar los Mossos de Escuadra con furgones, 15 furgones y sacarte escoltado. Podías hacerlo. Porque podías arriesgar mucho. Claro. Daba igual. Porque la cuestión era ser fuertes en el mensaje y colocar como fuera el mensaje. O sea, había que apretar muchísimo. Aquí no hace falta. Llevamos 2 años de mandato casi, entonces ya ha recorrido algo, o bastante, y aún queda la mitad del mandato. O sea, que hay un margen de tiempo para no tener que correr y tener que posicionar una marca de forma precipitada. Hemos hablado de un spin doctor, el de Miguel Ángel. Me gustaría cambiar un poquito de área, de área política, y hablar un poquito de Iván Redondo. Iván Redondo es bastante conocido porque fue el que impulsó a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Y fue un poquito, no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo un poquito como culebrón venezolano, tragedia grecorromana de apuñalamientos políticos, y que de alguna manera ha sido como ese manual de resistencia que nos ha presentado hace un par de años y que habla de su trayectoria política y su llegada al PSOE. Desde una posición de que no era ni diputado hasta ser el actual presidente del gobierno. Exacto. ¿Cómo has vivido tú profesionalmente toda esa trayectoria de Iván Redondo junto a Pedro Sánchez? Pues el trabajo que hizo fue ingente e interesante, ¿no? Porque es trabajar con un líder que está muerto y que hay que darle una segunda vida como sea, y hacer eso no es fácil, claro. O sea, hizo un trabajo espectacular. Trabajó bien con el líder. No les conozco a los dos, por lo tanto no puedo hablar personalmente cómo son. Puedo aproximarme por personas que les puedan conocer, pero al final no es fácil trabajar con una persona que ha sido expulsada de sus cargos, ponerla de nuevo y trabajar con un asesor que venía a asesorar al Partido Popular en distintos territorios. Y eso, pues seguro que no es fácil para ninguno de los dos. Aunque luego, pues Iván Redondo se considerara más de izquierdas, menos de izquierdas, o sea, eso da exactamente igual, porque él va ahí como profesional. Un objetivo: recuperar la Secretaría General del Partido Socialista a corto y a medio largo, seguramente la llegada a la presidencia del gobierno. Y esos dos objetivos necesitan de pasión seguro, pero lo que necesitan sobre todo es de muchísima estrategia, cabeza fría y capacidad de trabajo y un buen equipo. Y eso es lo que seguro que consiguió Iván Redondo. Luego lo que pasara entre ellos, los gobiernos al final son intensos. Yo estoy en la oposición y es intenso. No me imagino un gobierno lo complicado que debe ser para todos. Y los equipos es normal que puedan rotar. Eso es normal. Lo que pasara entre ellos, pues sinceramente, es que me importa más bien poco. Lo que sí que es cierto es que los jefes de gabinete se mueven, porque al final es un trabajo intenso. Se mueven los equipos de asesores, porque es un trabajo intenso. Y no es raro o que cambien de posición, o que cambien de departamento,
o que se desplacen a otro territorio incluso, o pasen a tener funciones en el partido, etcétera. Porque la intensidad es ingente. Pero igual que aquí es menos habitual el cambio de ministros, pero en Francia se producen Sí, cambios de ministros de una forma más habitual y no hay crisis, sino porque se cumplen ciclos, objetivos, y la intensidad de los gobiernos a veces merecen pausas para aquellos que están al frente. exacto. O sea, que no es... lo vemos como derrota, ¿no? Como, se ha habido un problema ahí, seguro. Pues a lo mejor no, a lo mejor es que la persona en cuestión pues dice que ha cumplido objetivos, siguiente fase, ¿no? Y puede ser dentro del mismo equipo, en otra parte con el mismo partido o yéndose al sector privado. Y no creo que debiéramos verlo mal eso. Claro. Si no, luego les llamamos que se están funcionalizando, que están ahí metidos, que no salen, que llevan no sé cuántos años, que ya son unos expertos de la política. O sea, les exigimos que no se vayan y a la vez que se vayan. Claro. O que nos vayamos y a la vez que estemos. Entonces, oye, vamos a buscar un punto intermedio. Y es necesario que haya gente que conozca la administración, no de haber estado un día, sino de haber estado años lidiando con ella, y a la vez gente que conozca las materias. O sea, si se incorpora a nuestro equipo una persona que sepa mucho de economía, pero en su vida ha hecho nada del sector público, tenemos un problema. Porque sabe mucho de economía, pero es que la realidad que nos encontramos es totalmente distinta a la que hay en el sector privado. Las dinámicas, cómo se presentan las mociones, cómo se negocia con los grupos, cómo es la relación entre los grupos, cómo es la relación con los equipos, cómo hay una transversalidad de técnicos, y eso pues hay que venir un poco curtido. O sea, que agradecemos, yo agradezco que en el equipo pues tener a gente que lleva muchísimos años en la política, porque yo no vengo de ella. Entonces necesito muchísimas veces claves que me pierdo, ¿no? Entonces yo soy un poco más en ese caso. Es verdad que pues entré en el 2020, diciembre del 20, pues llevo 4 años y pico. Pero aún así me siento de fuera de la política. Y para ir cerrando un poquito el ciclo de la entrevista, ¿tú qué le dirías a una persona joven que se va a postular para jefe de gabinete? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le recomendaría? Primero de todo, formarse. Es decir, si es muy joven, formarse. Porque lo que te espera como jefe de gabinete no es el estar, no tienes una tarea concreta y única encomendada. Son tantas tus áreas de trabajo y sobre las que tienes que estar y conocer, no en profundidad, pero estar al día, que uno tiene que estar formado. O sea, haber estudiado, haber leído. No hablo de titulaciones, Ujú. hablo de haber compartido espacio y tiempo con distintos sectores, haber leído sobre ello o sobre los distintos ambientes y tener interés por lo que sucede en el entorno más inmediato. Porque si no, la realidad le va a superar. Porque debes estar atento a modificaciones legislativas, al problema de la vivienda y cómo afecta a los distintos sectores, tanto los que están a favor tuyo como los que están en contra, a la movilidad, pero esos son los temas políticos. Luego tienes que tener una parte de gestión interna de personas. Yo no había gestionado personas y es otro mundo, porque ahí ya no es una cuestión de una moción o no una moción. Ya necesitas, pues esta persona está desmotivada o está motivada o es buena en esto y le estamos dando otra tarea. Vamos a ver cómo lo reconducimos para que haga de verdad en que es buena esta persona. Eso supone a lo mejor mover el equipo, eso supone conocer al equipo. Es decir, no solo es la relación con el líder, sino con todo un equipo de gente. Y en mi caso, la relación con el gobierno municipal. Por lo tanto, cuando hay que transaccionar o hay algún tipo de problema, entablar una relación con ellos, con el equipo técnico, es decir, en mi caso, pues yo hablo con el coordinador del gobierno. Oye, está esto, está lo otro. Oye, esta información no nos la habéis dado. ¿Dónde está? A ver si nos la pasáis. Montame una reunión. Y cosas tan estúpidas como, hay que hacer obras en los despachos. Pues ya nos vamos a sentar y me vais a decir cómo hacemos las obras de los despachos porque me vais a mover todas las mesas y todo. Eso forma parte del día a día de un jefe de gabinete. Hay como también un punto psicológico, ¿no? De entender, porque todos tenemos días malos y días buenos, y también hay esa visión del jefe de Mm. gabinete de decir, ¿qué pasa aquí? Ujú. ¿Qué te pasa a ti?
cómo te puedes sentir mejor. Exacto. Y esa también es una tarea complicada, porque son tantísimos frentes que estar pendiente de la actualidad, de los temas en profundidad, de la actividad del líder, de la agenda del líder, de la relación con el gobierno, los otros grupos y además cómo el equipo con el que trabajas está engrasado y no tiene disfunciones, pues eso es complicado. Entonces también lo que recomendaría es muchísima paz y muchísima tranquilidad, Vale. porque el día a día es frenético. Entonces uno se levanta, sabe a la hora que se levanta, pero no a la que se acuesta, Eso. ¿no? Entonces, pues ayer en general, sobre las 6 de la mañana estoy en pie, en mi caso, y pues estos días, justamente con el gobierno, a las 11:30 de la noche nos estamos mandando mensajes, ¿no? Pero a la par me estoy mandando mensajes con el gobierno para unos temas que estamos del pleno municipal y a la vez estoy hablando con alguien del equipo. O sea, a las 11:30 de la noche, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuándo acaba mi jornada? Es que no acaba. No acaba en el fondo, ¿no? No acaba. Es verdad que no me da tiempo a todo. Siempre tengo mensajes por leer en el WhatsApp, mails por contestar. También es eso, intentar gestionar no solo los equipos, sino a uno mismo, ¿eh? Y a veces uno se descuida el tener que estar también pendiente de lo que no solo afecta en su día a día y en lo más inmediato, sino todos los mensajes que uno recibe de gestión. ¿Qué top 3 líderes políticos o mediáticos, ya así en general, Ujú. tienes tú como referentes? Que digas, estos Mm. me han ayudado un poquito a entender un poquito más la política, la comunicación política, el mundo del Spin Doctors. Pues el primero que empecé a leer fue a Tony Aira, y no es por hacerle la rosca ni nada por el estilo, pero estaba haciendo yo el máster de comunicación política, no con él, no el que él tiene, y cuando tenía que preparar los primeros trabajos, yo no venía del mundo de la comunicación, sí de la ciencia política, porque había estudiado ciencias políticas, pero no de la comunicación. Entonces recurría a manuales y libros para tener una primera aproximación al mundo de la comunicación política. Y los primeros que cogí en la biblioteca fueron los suyos, ¿no? Entonces, pues en ese caso fue como mi primer... ¿De una forma aleatoria, más o Sí, menos? sí. Buscar en el buscador de la biblioteca y poner comunicación política, asesoría política, asesoría de comunicación, a ver qué me iba saliendo por ahí, e ir tomando nota. Y de los primeros que empecé a leer fueron los suyos. Y luego pues nos conocimos y demás, ¿no? Pero sí, la primera fue una parte académica, totalmente académica, de lectura de sus libros. Luego también es verdad que las series, y no es un referente como tal, pero todo el sector series y libros que hablan de política o comunicación política han influido, ¿no? Y hablábamos de House of Cards, Borgen, El ala oeste de la Casa Blanca, Sí Ministro, libros como House of Cards, que es el británico, manuales, etcétera. O sea, no es una persona en concreto, pero han conformado mi interés por el sector de la comunicación política, que es de donde yo inició mi andadura en la política, es a través de la comunicación política. Y luego alguna cuestión más de liderazgo político, pues hay uno que hemos olvidado un poquito aquí en España y que fue Adolfo Suárez, ¿no? Uh-huh. Suárez, que viene de donde viene, miembro del gobierno franquista, con responsabilidades en el gobierno franquista, en Televisión Española, sin ir más lejos, en Radio Televisión Española, es capaz de ver cómo la sociedad está pidiendo un cambio, lee esa voluntad de cambio y la traslada a la política, ¿no? Y cómo a lo mejor una persona que no era conocida pasa a ser conocida y cómo lidia con eso y cómo acaba sus días como presidente del gobierno, ¿no? Que no es a lo mejor como él hubiera querido, pero me parece interesante ver cómo alguien puede no perder sus principios como persona, a lo mejor, que él buscaba una reforma del gobierno desde dentro del gobierno franquista, y eso le lleva a traer la democracia Claro, a recordemos España, ¿no? que era un impasse Exacto. en la sociedad española donde pasábamos de un modelo dictatorial
A una democracia, ¿no? o semidictatorial Sí, sí, a un totalmente. modelo democrático. Pues eso que a veces no se les reconoce a estas personas que son capaces de llevar a la sociedad hacia el cambio, también me parece que debemos, como mínimo, leerlos o escucharlos o estudiarlos para saber cómo se dio que no las cosas, los cambios sociales no se dan Claro, de forma por esporas, ni una seta que sale, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, hay todo un trabajo detrás que, aparte de ser capaz de leer, seguro que lo hizo gracias a un grupo de asesores, personas que conocían la realidad, que tenían estudios, que tenían datos, que eran capaces de leer las columnas de opinión, ver cómo evolucionaba o las peticiones de la gente a través de las cartas al director, etcétera. Todo eso hay que leerlo. No solo me refiero a leerlo con los ojos, ¿no? Sino leerlo con la capacidad de notar esas sensibilidades para poder conformar un gobierno, unas decisiones políticas, etcétera. Y luego que cada uno, pues obviamente, desde su posición no pierda tampoco sus principios, ¿no? claro. Porque si no, se vende solo a lo que la sociedad demanda y que a lo mejor dista muchísimo de los principios que uno tiene como partido. Sí, la verdad que Suárez es un ejemplo bastante, no sé si importante, pero bastante relevante a nivel social porque él venía de donde venía y sabía que tenía que hacer un cambio. España solo tenía dos opciones: o Exacto. continuar como estaba o hacer el cambio. Y él optó por el cambio, sabiendo que a lo mejor incluso eso le generaría enemigos, pero lo hizo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de la entrevista donde te vamos a dejar un poquito solo y te vamos a dejar que nos cuentes qué nos tienes que contar en este minuto de oro. Pues me gustaría cerrar un poco la entrevista y decir que aquellas personas que quieran dedicarse a la política lo hagan por amor al servicio público, que aquellos que quieran dedicarse a la política desde la parte técnica también sea así, porque si no uno trabajará amargado, porque aquel trabajo que hace es siempre en favor de la ciudadanía y con la voluntad de mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso también influye o le supone un plus a aquellos que sois, seréis o deseáis ser jefes de gabinete. Yo creo que no se elige, te eligen, te piden que lleves a cabo esa responsabilidad y uno tiene que estar preparado para ejercerla. Y para eso, como hemos dicho, uno debe estar formado, debe tener capacidad de escucha, de empatía, mucha paz interior y conocer bien al líder para el que trabaja para hacer lo mejor que pueda su trabajo. Pues muchas gracias A ti, por acercarte hoy al podcast y contarnos tu visión de jefe de gabinete. a vuestra disposición. Gracias a vosotros. Hasta luego, que vaya bien. Un abrazo.